Ahora, pues la siguiente pregunta. Just, is there any prayer we can do for this situation? What would you propose as prayer? Si hay alguna plegaria que podamos hacer por esta situación o si usted puede proponer alguna. La, la plegaria es los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos. Hasta la última parte en la que tenemos que todos los hombres amen. Hasta ese punto. Esa es la plegaria que se ha de seguir por el mantra de Shanti. Terminando con el mantra de Shanti, Shanti, Shanti. Regarding the construction of the etheric body, in the book, in the little book, it is said we have to disconnect with the emotional body to connect with the vital body. If you can elaborate something more about this. Las emociones son todas sentimientos. Y los sentimientos se producen o surgen cuando no estamos adecuadamente en la acción. Si estamos ocupados en alguna acción constructiva, las emociones no surgen. Solo cuando estamos fuera de acción, se desdoblan desde dentro las emociones, se despliegan y generan una materia gris que afectan al cuerpo vital y como consecuencia de lo cual influyen también sobre el cuerpo físico denso y cuerpo físico sutil. Por eso se nos recomienda que estemos ocupados en hacer acción de tipo constructivo siempre, incluyendo el leer libros y no permitamos que la mente entre en las áreas de la emoción, como lo que los otros puedan criticar de nosotros, o como pensando en los actos de injusticia de los demás hacia nosotros, ni pensando en que los demás nos ignoran, ni tampoco pensando en personas queridas que no están ahora presentes, en el momento presentes. Todas esas cosas no nos ayudan, no nos sirven de nada, sino que nos hacen volvernos más imprácticos. Si estando sentados aquí empiezas a pensar en tu hija, donde esté, en España, no te sirve de nada y solo genera una especie de sentimiento emocional y ese sentimiento hará que te vuelvas sin práctica en relación con lo que hay que hacer aquí. La mayoría de la mente de la gente se ocupa en personas, pensando en sus actos de indiferencia o de amor hacia nosotros. Una mente que siempre está ocupada en pensar en personas no está abierta a cosas mayores.
no está abierta a pensar más allá de las personas and it is not open for y no está abierta creative thinking, al pensamiento creativo where certain en el que policy decisions can be made. se pueden hacer ciertas decisiones de tipo qué política seguir, People always qué, occupied about eh, qué tipo de acción seguir. Si la mente siempre está ocupada en la gente, then it only thinks in terms of judging them solo piensa en términos de juzgarlos in one way or another, de una manera u otra and it puts us out of what is to be done for the moment. y hace que nos salgamos de lo que tenemos que hacer por el momento. That's why right thinking Por eso pensar for correctamente, acting actuar is the correctamente, basis for overcoming para actuar correctamente, es la the base, excessive growth of emotional body. es la base para impedir el crecimiento excesivo del cuerpo emocional. Thinking is El pensamiento more for action, es sobre todo para actuar, para la acción. and the action Y will have to be balanced la, with thinking, y la acción ha de encontrar su equilibrio con el pensamiento and vice versa. y viceversa. We regularly train the mind like that. Si entrenamos a la mente regularmente así, Out of these emotions. saldremos de estas emociones, Otherwise, they grow and sink us porque si no es así, crecen even into ill health y nos hunden hasta llegar incluso a la pérdida de la salud and all that disease, decay and death. y toda esa enfermedad, decaimiento y muerte. That's why Por eso, occupy oneself with constructive action is the solution to overcome it. ocuparse uno mismo con una acción constructiva es la solución para superar las emociones de tipo destructivo al final. Y no hay otra manera. En Occidente se nos hace muy difícil educar en disciplina a los adolescentes. ¿Dónde? En Occidente. In the West, we have it very difficult to educate the youngsters. Si les damos orientaciones con disciplina, se sienten discriminados con respecto a los demás jóvenes If we give them some discipline, some orientations with discipline, they feel we are discriminated regarding the other youngsters, y se sienten como oprimidos. and they feel like being oppressed. Entonces, a ver si nos puede dar algunas pautas como para hacerlo de manera que sea flexible y amoroso con ellos, todo ese tema de la disciplina. So if you can give us some hints that we can give discipline with love and affection, so that they take them with affection and love. Yeah, that is the basic difficulty now in the West. Sí, esa es la dificultad fundamental ahora The en Occidente, de lo cual he estado hablando con Henrik durante la comida. You have a false sense of freedom in the West. En Occidente tenemos un falso sentimiento de libertad. The very understanding of the word freedom is wrong. El mismísimo entendimiento de la palabra libertad es erróneo. Freedom is never coupled with irresponsibility. La libertad nunca va unida a la irresponsabilidad. Not only children, No solo los jóvenes o los niños, sino incluso los adultos demonstrate the same kind of freedom. demuestran ese mismo tipo de libertad, Freedom regardless responsibility. de libertad sin tener en cuenta la responsabilidad. In nature, En la naturaleza, freedom is always coupled with maturity and responsibility. la libertad siempre va unida con la madurez y con la responsabilidad. More and more you are mature, more and more the nature gives you freedom. Cuanto más maduros somos, más nos da la naturaleza libertad. As much as you are childish, the nature does not give you freedom. Cuanto más infantiles somos, la naturaleza no nos da libertad. This you can see with the flowers, Esto lo podemos ver con las flores, en el caso de los frutos, with the animal, en el caso de los animales and a sensible human.
y con cualquier persona humana sensible. The children should be taught responsibility. A los niños, a los jóvenes se les ha de enseñar responsabilidad. And as much as they are responsible, so much freedom they should be allowed. Y en la medida en que sean responsables, en esa misma medida se les dará libertad. But the whole teaching is contrary to that in the schools. Pero la enseñanza que se da en las escuelas, en los medios de comunicación, y en el pensamiento del gobierno suele ser contrario a todo esto. To more and more Y los jóvenes awareness of their rights están expuestos a que sean conscientes de sus derechos. and who would take care of the responsibility. Pero ¿quién se ocupará de tener cuidado de las responsabilidades? Until the society learns Hasta que la sociedad no aprenda to orient to responsibility, a orientarse hacia la responsabilidad, they cannot have rights. los jóvenes no pueden tener derechos. Responsibility is the other side of right. La responsabilidad es la otra cara del derecho. If someone is continuously irresponsible, Si alguien es continuamente irresponsable, they cannot be best friends with the rights. no se le puede otorgar derechos. Right implies responsibility. El derecho implica responsabilidad. Freedom implies responsibility. La libertad conlleva responsabilidad It would not be told by my parents. e implica responsabilidad. If I am to do what I have to do as a child, Si yo hiciera lo que tengo que hacer como joven, como niño, mis padres no me dirán nada. if I do what I need to do as a member of the society, Si hago lo que tengo que hacer como miembro de la sociedad, I enjoy freedom in society. disfrutaré también de libertad en la sociedad. If I behave according to the law, Si me comporto según la ley, the police will not come to me. la policía no me vendrá a decir nada. Policing is needed Pero se necesita de la policía in relation to persons en relación a personas whose ability to act responsibly is in question. cuya Isn't it? capacidad de actuar responsablemente es cuestionable. The society who is police, ¿A quién le controla la policía en la sociedad? people about whom there is suspicion A la gente in relation to their social behavior. sobre la cual recae una sospecha con respecto a su conducta social. The children De modo que los niños, who do not know what is right, what is responsible, No, what lo- is freedom, los jóvenes que no saben qué es lo correcto, qué es la responsabilidad they are responsible. y qué es la libertad, lo primero que se le ha de enseñar es responsabilidad. When they are responsible, Cuando son responsables the rights, privileges, freedom they follow. y cuando son responsables siguen los derechos, las responsabilidades y la libertad. Freedom does not mean that they should not be told Libertad no quiere decir que no se les hayan de decir by parents or l- by teachers. las cosas por parte de sus padres o de sus maestros. Should not be acknowledged Tampoco quiere decir que no se les haya de advertir whether they o, do silliest o recriminar cuando hacen cosas tontas, would result in pampering them. porque si se hace eso entonces es mimarlos. Then they would never learn. Otherwise, they don't learn to be responsible. Y mimándolos nunca aprenderán a ser responsables. And a person is not responsible to himself. Cuando una persona no es responsable consigo misma, He cannot be responsible to others. no puede ser responsable con los demás. Personal responsibility, personal accountability. La responsabilidad personal, la First step towards social responsibility and social accountability. la contabilidad personal es el primer paso para tener una responsabilidad y contabilidad Actually, every child has to grow into an adult and serve social. Todo niño, todo joven se ha de convertir en adulto y servir He is accountable, he is responsible. a la sociedad, a menos que sea responsable y que sepa responder He would suffer in the society. de lo que hace. He has such people. Lo va a pasar mal en la sociedad porque a la sociedad no le interesa gente así. The children should be taught of consequences of not adapting to certain responsibilities. De modo que lo que se ha de hacer es informar o enseñar a los jóvenes acerca de las consecuencias de no
llevar a cabo bien sus responsabilidades. And a slight imposition, Y subtle, slight una impo- power on them un- is recommended in the young age. y a la edad joven se recomienda una ligera y sutil imposición de poder sobre ellos, So that para que de este modo they fall into the rhythm of being responsible. adopten el ritmo de ser responsables. It should not be to the extent of oppression, suppression. Sin embargo, no se ha de llegar al punto de opresión, supresión, castigo, They cannot be allowed as they pero no se les ha de permitir que hagan lo que quieran, como les dé la gana. too much. Es, Expect from the child that it can think on its own and decide. es demasiado querer que el niño o el joven piense por sí mismo y decida. It requires its own time to be Sí. able to think on its own. Se necesita de tiempo para que el joven piense por sí mismo. Until then, his abilities shall have to be supplemented by the thinking ability of the elder. Y hasta ese momento su capacidad de hacer eso ha de ser suplementada o ayudada por la manera de pensar de los mayores. There need to be given this discipline right from the child. Pero esta disciplina ha de dárseles y es necesario que se les dé desde la infancia. Right rhythm. Un ritmo, They don't get. si no reciben o no tienen First, un ritmo adecuado 14 durante to 18 years los of life, primeros 14 o 18 años de su vida, it becomes very difficult to get it later. se hace muy difícil después que lo mantengan después. The entire society is moving in one way, Toda la sociedad se mueve en una dirección and hence even if we teach them at home, y por eso, aunque les enseñemos en casa, it doesn't do much, it doesn't serve much purpose because everything outside is different. no sirve de mucho porque todo fuera es diferente. The work has to be done. De modo que el Not trabajo only at micro level, ha de but hac- also at macro level. ha de hacerse no solo a nivel menor o pequeño, sino también a nivel macro The problem is known, but mayor. we do not wish to tackle it. general. El problema es conocido, pero la sociedad no se quiere enfrentar a ello. The children, Los niños shall have to be properly guided. Los niños tienen que ser guiados apropiadamente a todos los niveles, Otherwise, instead of being angels, they become monsters. porque si no, en vez de convertirse o ser ángeles, se convierten en monstruos. This is what we experience when we meet teachers in the West. Esto es lo que experimentamos cuando hablamos con maestros en Occidente, The teachers are afraid of con los maestros en Occidente. the teenage students in Los, schools. los maestros o profesores están atemorizados por los This is reverse adolescentes en las escuelas o institutos. because of intimation of rights. Todo este problema se ha dado la vuelta debido a que se les Current intimation of responsibility. insta a que tengan derechos sin pensar en las responsabilidades que conllevan. These are all seen as the sicknesses of the rich society. Todas estas cosas se consideran como las enfermedades de la sociedad rica. A rich man's child El hijo de un hombre rico is excessively pampered. está excesivamente mimado. So a rich society's children Así, los hijos de una sociedad rica are all pampered like that. están mimados todos de ese modo. They can call police and Pueden llamar, their parents arrested. pueden llamar a la policía para que arreste a sus padres. They have a right for a seat in the car. Tienen un derecho para de sentarse en un asiento en el coche. A seat at the dining table. Tienen un derecho a tener un lugar en la mesa. A separate bedroom. Tienen derecho a tener una habitación separada, Things which are really un dormitorio separado. important for the child. Todas esas cosas no son cosas verdaderamente importantes para un niño. Governments are promoting things. Así es como promueven las cosas Solutions they can bring. los gobiernos. ¿Qué soluciones nos pueden traer Today, esas cosas? the entire United States Hoy, toda la nación de los Estados Unidos de América immigrants. está regida o gobernada por inmigrantes. It's only the Asians, I believe, that are running the American system. Creo que la mayoría de los que gobiernan el sistema norteamericano son asiáticos, Because the Native American children
porque los niños norteamericanos de siempre lo único que les interesan son los nightclubs y ciertas cosas más. Not many to be found in the universities No se encuentran ya muchos en las universidades or in the research centers ni en los centros de investigación or the centers of pursuit of excellence and knowledge. ni en los centros en los que se busca la excelencia y el conocimiento. This is all because the sense of freedom Y todo eso es porque el sentido de more misunderstood. libertad se ha entendido más mal que bien. The same system flows De modo que el mismo sistema to Europe. fluye en Europa So you experience the same music. y por eso estamos experimentando la misma música, You have to work it out from el mismo cantar. higher levels, otherwise it does not work. Tenemos que elaborar la cosa desde niveles superiores, si no la cosa no funciona. One or two generations shall have to go through this. Una o dos generaciones tendrán que pasar por esto, Humiliation. por esta humillación. There are no more thinkers in Europe Ya no hay pensadores en Europa as they used to be in the early centuries. como había en los siglos pasados. There are no thinkers, no writers, No hay pensadores, no hay escritores, no poets, no hay poetas, no philosophers that can inspire. no hay filósofos capaces de inspirar, Only money makers. solo gente que piensa en hacer dinero. Money making is the only activity. Hacer dinero es la única actividad, Very mediocre activity of human knowledge. lo cual es una actividad muy mediocre de la conciencia humana. When you lose thinkers, you have lost. De modo que cuando hemos perdido los pensadores, lo hemos perdido todo. Same energy is flowing to the east also. Esa misma energía está fluyendo hacia el este, Metropolis in the east hacia are el, also affected by similar things. hacia el oriente. Las grandes metrópolis de oriente están influidas por este mismo pensamiento. The fundamentals are not properly comprehended. Cuando no se comprende There is a adecuada- great danger. adecuadamente lo fundamental, hay un gran peligro. Anarchism is not freedom. El anarquismo, la anarquía no es libertad. In nature, La naturaleza, by its functioning, shows por su funcionamiento, the demuestra importance of being responsible. la importancia de ser responsable. It does not promote anarchy. No promueve anarquismo, Instead, that is what is happening. la anarquía. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. It takes time before the whole thing is redressed. Y tardará tiempo hasta que todo vuelva a su curso normal. Individually, at our family level, Individualmente, a nuestro nivel familiar, we can work it out podemos hacerlo by patiently interacting and regularly communicating with our children. teniendo una relación paciente y comunicándonos regularmente y pacientemente con nuestros hijos. It requires lot of patience, Se requiere de mucha paciencia, se requiere mucha paciencia, time to be communicating. mucha comprensión y mucho tiempo para ser comunicativos, A false sense of freedom in the society. porque ellos aprenden un falso sentido de libertad Argue with you. en la sociedad y discuten con nosotros. Be able to Nosotros hemos de ser capaces counter their arguments de contrarrestar sus and drive the sense of fairness. opiniones y demostrarles el sentido de valores. They have the Este. capability to be educative. Es decir, que los padres han de tener la capacidad de ser educativos So he should be educated so that he can be educated. y los hijos han de ser educados para que puedan educar también. You may have seen the movie Seguro que habéis visto la, Serve with Love. la película titulada Servir con amor. It's a movie of a classroom of irresponsible children. To Serve with Love. Es una película de una clase de niños irresponsables Coming from high society. de la alta sociedad. Any teacher that is appointed to that classroom is a failure. Y todos los profesores que se nombraban para esa clase eran un fracaso. Then a black teacher is appointed.
Entonces se denominó a un profesor negro because the school wanted to get rid of him. porque la escuela quería expulsarlo. And he shows Y all the demostró potential of a teacher. todas las capacidades que puede tener un profesor, Bears with the initial nonsense of the student. que al principio aguanta o soporta todo el sinsentido de los estudiantes, Ultimately, with his patience and love, pero al final, con su paciencia y su amor, wins the hearts of the children. se gana los corazones de los niños. And then the children feel deeply Y los niños, al final, the love of the teacher. sienten profundamente el amor de su profesor Do not wish to part with him even after the schooling is over. y no quieren separarse de él, incluso cuando ha terminado la escuela. And the teacher himself teaches them how to part with him. Pero tiene que ser el profesor mismo el que les enseñe cómo despedirse de él, o sea, cómo seguir adelante en la vida sin él. Es una, An exceptionally good teacher es una película en la que se demuestra el papel excepcional de un buen profesor is displayed, como muestra, who can turn out an irresponsible mom que puede hacer to responsible students. que un grupo responsable de gente se pueda, o como un rebaño irresponsable, se pueda convertir en un grupo de gente responsable. Es una película Told us 35 years. que ha tenido mucho éxito, tiene ya 35 años. Serve with love. Se titula así, por lo menos en inglés, To Serve with Love, Became very popular. servir con amor. Y el actor que hizo la película se hizo muy popular. El ac- Parent and a teacher today. Sidney Poitier se llama. Esto, So that would be the solution to our present community of children. esa puede ser la solución a la actual comunidad de niños, de jóvenes nuestros. I have a question about the fivefold crusade you were speaking about. Crusade. Fivefold pulsation. Tengo una pregunta con respecto a la pulsación quíntuple. In tomorrow's morning class, En la clase de mañana por la mañana, through Bhagavad Gita, also we come to the same topic. al hablar del Bhagavad Gita, volveremos a ese mismo tema. We have covered Brahma Yajna, Deva Yajna, Hemos hablado del Brahma Yajna, hemos hablado del Deva Yajna and Yajna through senses. y del Yajna a través de los sentidos. Tomorrow we Mañana take upon Yajna through mind and Yajna through life principle. hablaremos del Yajna a través de la mente y a través del principio vital. That is where we will cover this question. Y ahí es donde responderemos también a esta pregunta. During Guru Puja, you spoke about the lectures which Master Ike gave on Lalita, which were not recorded, the lectures after 700 years for the first time again. En Guru Puja, usted ha hablado By time, a second chance. acerca de una conferencia que dio el maestro Ike acerca de Lalita, que era una enseñanza que nunca se dio desde hace 700 años. ¿Habrá una segunda oportunidad o ya no tendremos esperanzas? Dice, las cosas pueden venir según sea necesario. What he spoke is already a second time. Lo que el maestro Ike habló era ya una segunda vez, o era por segunda vez, ¿verdad? En Kali Yuga. It will come again. Así que volverá a venir When there is need for cuando se necesita, cuando hay necesidad humanity to work with de que la humanidad trabaje the magic of sound and symbol, con la magia del sonido y del símbolo. it will again reappear. En la cosa, esto volverá de nuevo a reaparecer. When he taught, Cuando el maestro Ike enseñó, there were hardly any. escasamente había nadie para escuchar. Those who wanted
aquellos que querían medicación de él were coming and sitting in the class, venían y luego se ponían a escuchar en la clase so that immediately after the class they can seek medicine from him. para que nada más terminar la clase le pudieran pedir el medicamento. And those who are almost 2 or 3 steps to the death gate, Y aquellos que ya estaban a 2 o 3 pasos de la puerta de la muerte such old days were sitting before him. eran los que se sentaban a escucharle, personas mayores. He was himself joking Él solía hacer bromas that he was doing because diciendo, to do. yo hago las cosas porque Be las tengo que hacer, established and renewed in the ether pero se establece, and be instilled into the people. pero decía yo me estableceré y me restituiré más en el éter que en la gente. ¿Sabéis lo que ocurre con los maestros? A few students sincerely ask some sublime wisdom, Que son pocos los estudiantes que preguntan por una sabiduría sublime yet their sincerity, o the teacher speaks very sublime concepts. sincera. Teniendo en cuenta su sinceridad, el maestro habla de conceptos muy sublimes. Half the way the students lose their sincerity. Pero a mitad de camino los estudiantes pierden su sinceridad. And having commenced a sublime concept, the teacher cannot drop it half the way. Y una vez comenzado He has to sincerely complete it whether people like it or not. un tema sublime, el maestro no lo puede abandonar a medio camino, así que lo tiene que completar cuando lo ha comenzado. Are well commenced Por eso muchas buenas enseñanzas comienzan bien and aborted on the way. y abortan en el camino. But then the process of pregnancy has to be completed by the teacher. Pero luego el proceso de embarazo ha de ser completado por el maestro. That's how it happened with Lalita. Uy, It happened with Lalita. así ocurrió con Lalita. Those few who noted that, Aquellos, noted in their own way. aquellos pocos que tomaron notas las tomaron a su manera. Today if we ask them Y hoy si les preguntamos if they can explain what they have noted from the teaching, si pueden explicar las notas que tomaron de aquella enseñanza, no pueden hacerlo. they don't know their own notes No pueden leer ni sus propias notas and they don't give it to us. y no nos las dan a nosotros para descifrarlas. Some such jokes keep happening from time to time. Bromas de esas tienen lugar de cuando en cuando. They speak about Agastya, about Dattatreya, Hablan de Agastya, de Dattatreya, etcétera, etcétera, sin saber de qué se trata. we have to bear Tenemos que soportar todo eso. them with love. Tenemos que soportarlos y soportarlos con amor. It's not necessary, that teaching is not necessary because Esa enseñanza one has to walk no es necesaria. so much No es necesaria porque to learn. el ser humano tiene que caminar aún mucho para llegar hasta Lalita, They have a vibrant para llegar a Lalita. with the purity. Y tienen que tener una mente vibrante y llena de pureza. Just purity is not enough. No basta solo con pureza, Very vibrant with purity. sino que ha de ser una pureza muy, muy vibrante. Entonces se puede dar el tantra de Lalita. Will come back. Volverá a venir, no hay nada que desaparezca. Todo está aquí cerca. Our minds and have to work out many things in the meanwhile. La mente humana tiene que trabajar con muchas cosas en el entretanto. The wisdom is intact with the hierarchy. La jerarquía tiene la sabiduría intacta, So as per the needs of the humanity it will come. pero volverá a venir según sea la necesidad de la humanidad. I'm happy that the group has not questions. Estoy contento, feliz de que el grupo no tenga más preguntas. Can relax for 15 minutes and begin. Podemos relajarnos durante 15 minutos y volver a reunirnos aquí. Gracias. The field of knowledge Para aquellos que deseen entrar en el campo del conocimiento and leaders know us.
y vivir como conocedores, overcoming ignorance superando la ignorancia and consequent conditioning. y el condicionamiento consiguiente. There are certain basic regulations given. Hay ciertas instrucciones que se dan. We have regulated mind, Tener una mente regulada, not to seek favors from life around, no pedir favores a la vida que nos rodea, not seeking fruits of action, no esperar los frutos de la acción, but just continue to act individually. sin embargo seguir haciendo lo que se hace sin esperar el resultado. That's the basic condition that would enable you to enter upon the first step relating to the yoga of knowledge and the path of knowledge. Esa es la condición fundamental que nos permitirá entrar en el primer paso del yoga del conocimiento. Knocked down. Es donde generalmente quedamos caos, Because the whole human attitude porque toda la actividad humana is working for results, se centra en trabajar por los trying to enjoy the results of one's action. resultados y intentar disfrutar de los resultados de nuestras acciones. So much attracted by the outer world that regulated mind is a difficult situation. Y uno se siente tan atraído por el mundo de fuera que regular la mente es una cosa difícil. And not seeking obligations for nothing. También no estar en compromiso con nadie por así, sin causa alguna. Another unsurmountable difficulty. Es otra cosa, otra dificultad insuperable. And the general tendency of the person is to be away from work, not to be at work. La tendencia general de la gente es estar fuera, lejos del trabajo y no en el trabajo. Krishna speaks of Krishna- Kevalam Shariram Karma Kurva. Krishna nos está diciendo, This is what I defined as the popular slogan, just do it. simplemente haz. And then Master Modi also speaks of the same thing. El maestro Moria habla de esto mismo, Find all your joy in action. diciendo, encuentra toda tu alegría Your happiness in action. en la acción, encuentra la felicidad en la Find acción. your happiness, not only happiness, find your rest in action. Encuentra no solo tu felicidad, sino tu descanso en la acción. The one knows the secret of working. El que conoce el secreto de trabajar The way happiness, action gives happiness, there is no other way. sabe que no hay nada que dé tanta felicidad como el trabajo. But we associate so many other things with action. Sin embargo, asociamos muchas otras cosas con la acción. Action with personal motive Acción con motivo personal and action with an anticipation of certain profits. acción esperando beneficios o sacar provecho, And action that looks for enjoying the fruits. o una acción que tiene como mira disfrutar de los frutos And accepting obligations from all and sundry. y aceptar favores de todo el mundo así como nos vengan, Not discriminating whether we deserve the favor or we don't deserve. sin discernir si merecemos ese favor o no nos lo merecemos. And then the other aspects. Y luego los demás aspectos, This is the first instruction as contained in the stanza 21. esta es la primera instrucción como se encuentra en la estrofa 21, It is translated by Master Ike Ayala. que el maestro Ike tradujo de la siguiente forma: Eat of your being. no comas de tus actos, Have your behavior controlled by me in you. controla tu conducta por el yo en ti. Cling not to that which clings to you. No te cuelgues de aquello que se te viene o se aproxima a ti. By mere physical deed or deed, Por el mero hacer, you are untouched by any field. quedamos sin estar afectados por ningún campo. This is the way to act and yet not get polluted. Esta es la manera de actuar y no quedar contaminados. Then the 22nd stanza gives other requirements of knowledge. La estrofa 22 nos da otros requerimientos para el conocimiento. Yaducha lava santustam, meaning whatever Que dice que reaches you todo for sustenance
cualquier cosa que te llegue para tu your action. manutención a través de tu acción, Keep attention to it. simplemente If things come on your way hazlo. for your sustenance, Las cosas nos llegan sin just pedirlo. accept them. Aceptémoslas, vamos, eso es. That means the fruits of action may come, may not come. Los frutos de la acción pueden que nos llegue, puede que no. If they come, you see what is required for your sustenance. Si llegan, veamos qué necesitamos para nuestro Rest as an offering. mantenimiento y aceptémoslos. Y el resto no lo aceptemos como favor. Sí. Worry about it. Si no nos llega, no nos preocupemos. On your way, your sustenance is also taken care of by the universal consciousness. Porque la conciencia universal tendrá cuidado de nuestro mantenimiento a medida Everyone is taken care of in the same manner. que vamos progresando. You know a lot. De todo el mundo se tiene cuidado. Not looking for the profits or losses or Lo nuestro es cumplir con nuestro deber comforts or discomforts. sin esperar comodidad o incomodidad, pérdida o beneficios. Ignominy or reputation related. Ignominia o reputación. What is to be done shall have to be done. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y eso es todo. Such a person also, through nature, there are things come to him. Para esas personas la naturaleza misma les proporciona las cosas. So use as much as is needed for the De sustenance. modo que utilicemos lo que sea necesario para el mantenimiento And do not appropriate anything more than that. y no nos apropiemos de más de eso. That's where simplicity becomes necessary. Ahí es donde la simplicidad se vuelve necesaria. Then try to keep your mind above the pairs of opposites. Y también intentemos tener nuestra mente por encima de los pares de opuestos. Normally our mind suffers Normalmente nuestra mente sufre from pairs of opposites. de los pares de opuestos. That is because we don't follow the doctrine of action as we should follow. Eso es porque no seguimos la doctrina de la acción como deberíamos. And when you are in the pairs, Cuando uno necessarily carry jealousy. está en los pares de opuestos, necesariamente es envidioso, It is inevitable. es inevitable. Those who live in pairs have Claro. jealousy. Los que viven en la dualidad tienen Those who live beyond pairs have no. envidia y los que viven más allá de la dualidad no tienen envidia. You can be beyond pairs Uno puede vivir más allá de only if you are de la dualidad in tune with the regulations of 21st stanza. solo si está en sintonía con las reglas de la estrofa 21. So consequently, when you are beyond pairs of opposites, Como consecuencia, cuando uno está beyond jealousy. más allá de los pares de opuestos, está más allá de la And en- only those who are beyond pairs of opposites envidia. Solo aquellos que están más allá de los pares de opuestos are the ones who have equanimity. son los que tienen ecuanimidad. They are unaffected by success or failure of their acts. Y no les afecta ni el éxito ni el fracaso de sus actos. They act. Siguen actuando simplemente. Because the action is eternal. Porque la acción es algo eterno. Results are periodical. Los resultados son periódicos. The periodical results need not bother the eternal action. De modo que los resultados periódicos no tienen por qué preocupar a la acción eterna. The results are like the milestones. Los resultados son como las piedras millares, They keep coming and going. en verdad, de los kilómetros que van y vienen, pero no se quedan con nosotros. Therefore, better that we are Sin embargo, associated with the action than with the result. la acción sí que se queda con nosotros, así que más vale que nos asociemos con ella In action, que con los resultados. El que vive en la acción está viviendo. the one who has acted. El que ha actuado ya está muerto. Many people think we have acted so well in the past. Mucha gente se dice, oh, en el pasado hicimos las cosas tan bien. Eso no nos sirve. Dice, oh, puede uno decir, antes respiramos tanto en el pasado. ¿De qué nos sirve? Really don't live. Si uno respira, vive. Si no respira, no vive. Así, si uno no actúa o no hace, está muerto. In the third chapter of Bhagavad Gita, En el tercer capítulo del Bhagavad Gita, Krishna speaks, Krishna, el Señor, habla doing is living, diciendo, hacer es vivir done is death. y hacer es muerte. Doing is living, Hacer es vivir, done is death. haber hecho es muerte. So don't live in the past, De modo que no vivamos en el pasado, don't live in the future.
y no vivamos en el futuro, It would deny you the present action. porque eso nos denegará las acciones presentes. And being in action. Tengamos vida That's why for the fourth chapter, the third chapter becomes the foundation. mientras estamos actuando. Por eso la base del cuarto capítulo es el tercero. Such a person is unaffected by the results he continues to do. Semejantes personas no les impresionan los resultados, no quedan afectados por los resultados, siguen haciendo. He keeps doing regardless of the results. Uno hace sin esperar los resultados, sin tener en cuenta a la gente ni el lugar. Just like we breathe, Igual que wherever we are, respiramos donde quiera que estemos, we do. lo que quiera que hagamos, So we are with persons whom we like, estemos persons whom we don't con like. personas que nos gustan o que no nos gustan, seguimos respirando. When we fail, we breathe. When we are successful, we breathe. Cuando fracasamos, respiramos, cuando tenemos éxito, respiramos igual. Krishna suggests Krishna sugiere your action should be que nuestra acción lively, ha de ser tan continuous. viva y continua como nuestra respiración. Don't add frills either before or after the action. No añadamos nada antes ni después de la acción. Before the action are the motives. Todo lo que se añade antes de la acción son los motivos. The frills after the action are the results. Lo que se añade después de la acción son los resultados. Any frills, No añadamos nada extra. keep acting. Simplemente actuemos, hagamos solo Don't look for the, y no, don't have any anticipations about action. y no anticipemos nada o esperemos nada. They don't relate to you. Just like the criticism does not relate to you, Igual que la crítica no nos debe afectar, also does not relate to you. la alabanza tampoco nos debe afectar. So with that as basis, Con eso como base, you would like us to contemplate upon. quiere que contemplemos, That is what is translated by Master Ike as y eso es lo que el maestro Ike tradujo contented with whatever comes to you. como estate contento con lo que te llegue. Above the base of opposites. Vive por encima de los pares de opuestos. Be above jealousy. Está por encima de la envidia. Keep poise of the scales, Mantén el equilibrio de la balanza de los platillos, success and failure. de los platillos del éxito y el fracaso. Do your lot, Haz tu deber and you are not conditioned. y no estarás condicionado. When you read this, it is like a parable, but there is the key relating to it is said elsewhere. Parece como una parábola, pero la clave está en otro lado. It's nice to read. Es Be boni- above base of opposites. bonito leer, vive por encima de los pares de opuestos, pero ¿cómo? Be above jealousy, but how? Vive por encima de la envidia, pero ¿cómo? Nice to be. A todos nos gustaría vivir así. Be poised. Sé equilibrado Don't be affected by success and failure. y que no te afecte ni el éxito ni el fracaso. It's possible only when you see the one Brahman in all. Eso es posible solo cuando vemos al Brahman uno en todo. Y, 24th stanza. y eso es lo que llega en la estrofa 24. Study 21st, 22nd, 23rd. Necesitamos estudiar ante los versos, estrofas Qualities of 21, 22 y 23, the path of knowledge. como las cualidades del estudiante que ha pisado el sendero Say that del conocimiento. we have to do certain yajnas. Pero para conseguir eso tenemos que hacer ciertos yajnas. And in the 23rd stanza, Y luego en la estrofa, qualities are mentioned. en la estrofa 21 se sugieren, se mencionan las cualidades. Gata sangasya muktasya jnana avasthita chetasa yajnayacharatah karma samagram pravidiyate. Meaning, he has no attachment to deeds that have happened. No tiene apego a acciones que le han ocurrido. Ayer o lo hicimos también, no tenemos por qué decirlo hoy, ayer terminó. That last week, O decir in Brahma, they were so good. la pasada semana, Discussing every day. lo bonito Relation to doing what we have to do now. lo bonito que fue allí. No tenemos por qué hacer eso, es mejor hablar de lo que tenemos ahora. Intelligence into past events. Excedernos en hablar de los To do what you have to do. acontecimientos pasados hará que se nos escape lo que tenemos que hacer He relieves himself en el presente. Así que uno queda on the days, libre de todo lo pasado, whether it was a successful event or an unsuccessful event. tanto si fue un éxito como un fracaso. Likewise, he gets rid of
Y así también all the pairs of emotion. queda uno libre de los pares de emoción, de He los continues to act de opuestos en el caso de las emociones, y in favor of others. uno sigue haciendo en beneficio de los demás. Es casi una repetición. To gain this status, Para llegar a este estado there are the yajna suggested the sacrifice. se sugieren unos yajnas, unos sacrificios. See the whole thing as Brahman. El primero es verlo todo como Brahman, And through Brahman everything is happening. y a través de Brahman todo ocurre. And it is only Brahman that is conducting all that Y is. saber y ver que es solo Brahman el que realiza todo lo que A matter of his own sacrifice. existe, y uno lo hace como su propio sacrificio, sabiendo que él se sacrificó para formar todo esto. Fire related to creation. Él es el fuego de la creación, He is the material that is offered to that fire. y él es el material que se ofrece So the a ese fuego, power relating to the fire y ritual es también la técnica o el saber hacer de ese ritual de fuego, himself in it. y se quema a sí mismo en él, And is equally posited in all that is in the universe. y se le puede encontrar en todo lo que existe en el universo. That is how he presides over all that is. De la misma manera, así preside sobre todo lo que existe. Consider this act of Considerem- man. Consideremos este acto del hombre cósmico, You follow him. y si es posible, síguelo tú también. Same thing the creator is doing. La misma cosa está haciendo el Creador. He is only a channel. Él es solo un canal To happen. para que la creación se produzca a través de él. Remains unattached. Él se queda desapegado Continues to do, y sigue haciendo lo que tiene que hacer. and it happens through him. Y las cosas ocurren a través Who really does. de él. No es él Seeming one to do, to create. el que verdaderamente hace. It is happening through him, not from him. Aparentemente es el que hace, pero la creación ocurre a través de él. If good acts happen, Si tienen lugar buenos actos, we see the perceivable instrument as the one who began. vemos al que parece ser el instrumento perceptible como el que los ha hecho. But it happened much before and it is flowing through. Pero esos actos ocurrieron mucho antes, lo único que ocurren es que fluyen a través de él en ese momento. Cannot claim that it is giving water. El grifo, la canilla de agua, no puede decir que es él el que da el agua. It is not giving water, we remove it. Pues si no da agua, lo cambiamos, ¿verdad? Say that Y allows flow colocaremos otro grifo, otra canilla of creation. que deje correr el agua. Esa es la verdad en la creación. Todo lo que fluye, Obstruction to the flow you are removed. y si somos It flows. un obstáculo a ese fluir, se nos quita. El mismo fluir nos quita. Creator knows this. El Creador sabe esto. Not out of fear of being removed. No por miedo de que se nos quite, Knowledge. sino por conocimiento. He allows the creation to happen in all its detail. El Creador They engage in it. permite que la creación se produzca He is respected as the third law. con todo su detalle, y consiguientemente He is not the creator él as such. se queda en ella, y por eso se le respeta como al tercer logos. Parece He is the Brahman. que es allí, que es él el que lo crea, pero él solo está allí. Es el Brahman el que está fluyendo a través de él. Por ejemplo, esta charla tiene su Claim ownership to it. fluir a través de mí, pero yo no puedo decir que soy yo el propietario. If I don't teach, Si yo no enseñara, you may get a better teacher. podríais recibir otro maestro mejor. That is the scheme of things in nature. Ese es el esquema de las cosas en la naturaleza. You are need to be taught. Si, Needed to be taught. si es necesario que se os enseñe, Nature arranges a teacher. la naturaleza proporciona He is the one who is teaching. un maestro. Si el maestro cree que es él el que enseña, And he tries to maneuver the teaching as it should happen. e intenta maniobrar a la enseñanza dejando que no sea la que tiene que ser, Out of job. se quedará sin trabajo, Teacher, the nature will institute. y la naturaleza instituirá otro maestro. Likewise, no one in this creation is indispensable. Así también, nadie es indispensable en esta creación. They can participate in the plan, Todo el mundo puede participar del plan have the joy of it. y tener la alegría que conlleva. Otherwise, they are eliminated in the process. Pero si no es así, uno es eliminado en el proceso. This is how the Brahman is conducting the yajna. Así realiza el Brahman Not doing for himself, el yajna. doing for the welfare of the being. No lo hace para sí mismo, sino It is also en beneficio for the being.
de los seres, y así lo hace también el Creador. Chapter of Bhagavad Gita, En el tercer capítulo del Bhagavad Gita, Creator says el Creador dice to all the devas a todos los and to devas the humans, y a los seres humanos, that having created, they asked him what they should do. puesto que una vez creado le preguntaron They are doing. qué tenemos que hacer, y él dijo: haced como yo hago, seguidme, Observe what I am doing. observad lo que hago. I don't do anything for my personal No hago nada por mi deseo personal, Not do I look for the results of my action. ni espero ningún resultado de mis acciones, Not do I depend on you for all that I do. ni tampoco dependo de ninguno de vosotros por todo lo que hago, para todo lo que hago. Haced también así. So the devas got inspired. Los devas se inspiraron And a few humans got inspired. y unos cuantos seres humanos se inspiraron y So the path of yoga, han estado haciendo. alive. Así se ha mantenido vivo en la creación el sendero del yoga. First and foremost De example, modo que el ejemplo primero y principal Brahman himself, del conocimiento es Brahman mismo, the creator, seguido por el created Creador, in tune with the spirit of the Brahman. que creó en sintonía con el espíritu de Brahman. In the Indian scriptures, En las escrituras hindúes, Brahman, the God absolute. el Brahman, el Dios absoluto, The God absolute is called Brahman. al Dios absoluto se le llama Brahman. The creator through whom it gets created Y el Creador a través del cual se crea called Brahma. se llama Brahma. One is Brahman, another is Brahma. El primero es Brahman y el otro es Brahma. We have a better perception. Tenemos una mejor percepción The foremost one is called Para Brahman. cuando decimos que el primero es para Brahma, meaning Brahma, the one beyond Brahma. es decir, el que está más allá de Brahma. Para Brahma. Beyond Brahma functions through Brahma. El que está más allá de Brahma actúa a través de Brahma. It is only the one beyond that De is modo working through all that is. que el que trabaja para todo lo que hay, a través de todo lo que hay, es el que está más allá de todo. And it is recommended to be read at the time of food eating. Y se recomienda As a habit. que se lea como costumbre a la hora de comer, Food came from the Brahman. porque esta comida vino del Brahman. It is he who found himself as food. Es él quien se constituyó a sí mismo como comida. He who found as vigor in us. Es él el que se constituyó como vigor en nosotros. With the vigor we eat food. Y con el vigor comemos el alimento. ¿Quiénes somos nosotros? Also from Brahman. Nosotros también somos del Brahman. We eat. Y cuando comemos, Where does it go? ¿a dónde va eso? Goes back to Brahman. Vuelve a ir a Brahman. So the food is Brahman. De modo que el alimento es Brahman, The instinct to eat it is Brahman. el instinto de comer es Brahman, Vigor is Brahman. el que come es Brahman, And the act of eating is Brahman. y el acto de comer es Brahman. So all is Brahman. Así, todo es Brahman. This is called Advaita philosophy. A esto se llama filosofía Advaita, Advaita. Forming as many. No dos, sino uno. Causing the Hay uno experience. que tiene forma de muchos y que causa Joy. la experiencia para que haya Get saved. alegría. Play. Igual que un niño juega y cuando juega, For the joy of it. juega para estar alegre. They don't play like that. No juega por otra cosa. He proposed to have joy and play. Se propone tener alegría y por eso juega. They don't have that kind of a proposal. No tiene ni siquiera ese tipo de propuesta. What are the Si le preguntas a un niño por qué juegas, He looks at you. nos mirará en silencio, What a stupid question. como diciéndose qué pregunta más tonta. He has no answer why he. Él no tiene respuesta de por qué juega. Someone is fond of chocolate. Si a alguien le gusta el chocolate, un niño, If another person is fond of chocolate, si otra persona también le gusta, why do you eat chocolate? y le preguntamos por qué te gustan, He says, I like it. simplemente dirá me gustan. Then, why do you like it? Pero ¿por qué te gusta el Then he has chocolate? a logic to give. Entonces tendrá una lógica. Ask a child. Si le preguntamos a un niño por qué te gusta el chocolate, He looks at you. se nos quedará mirando What a question is. como diciendo vaya pregunta. The pure experience has no logic. La experiencia pura no tiene lógica. Es decir, explicación. Donde hay un porqué, There is no purity. no hay, It is just, I like it. no hay One likes to explicación. Así le gusta do this. hacer We also do like las that. cosas We also have the same joy as God also. a Brahman y tiene alegría. Así nosotros tenemos que hacer las cosas y tener alegría de ese modo. Why do we do the work of ¿Por qué hacemos el trabajo de Paracelso? Paracelsus does not need.
Paracelso no lo necesita. Is anyone who is in personal need of doing Paracelsus? ¿Acaso alguien tiene necesidad personal de hacer el trabajo de Paracelso? Those who are working for it. Todos los que trabajan para ese trabajo, ¿por qué trabajan? What do they get? ¿Qué ganan con ello? There is no such question as to what we will get with this. No existe cuestión de qué recibiremos si hacemos There is eso. no why. No hay por qué. Where there is no why, there is pure experience. Allí donde no hay un por qué, hay la experiencia pura. ¿Por qué enseño yo? Many times I ask Navneetam, why do I teach? Muchas veces le pregunto yo a Navneetam si sabe por qué enseño yo. Él sonríe. Nobody asked me to teach. Nadie me pidió enseñar. Compelled me to teach. Nadie me obligó a enseñar. But the teaching happens in spite of me. Pero la enseñanza tiene lugar a pesar de mí. That is Brahman. Eso es Brahman. Master Ike did not instruct me that I must teach after him. El maestro Ike no me instruyó de que yo debía enseñar Nor did anyone tell me what I have to do. después de él, ni nadie me dijo qué tenía yo que hacer. There is my father, Ni mi padre, my teacher, ni mi maestro, nor you. ni vosotros Never tell me what I should do. me dijo nunca lo I am que doing all this what for? yo tengo que hacer. And Sin I am embargo, questioning what for. pues siempre me he preguntado por qué, No, no answer. para qué hago esto, por qué no encuentro respuesta. De modo que la mejor forma es hacer sin preguntarse, y si le da alegría, esa es la respuesta. You try to do other things and see if you get better joy. Uno puede intentar hacer otras cosas y ver si recibe una mayor alegría. Very soon we get better. Muy pronto nos hartaremos. I tried many other things, Así que yo he intentado hacer muchas otras cosas, but after a couple of days I get fed up. pero al cabo de unos cuantos días me harto. 24 horas es lo máximo. But this is happening Pero esto ocurre and I am joyful y yo estoy contento y alegre. and I don't look for the result. Y no espero ningún resultado si vosotros también estáis alegres o no. Si no estáis contentos y alegres, no estaréis no vendréis a clase. Yo We are working, there is no conditioning. no insisto en que vengáis a clase. You form your own conditions through your own rhythm. Esa es la manera alegre de trabajar sin condicionamiento, Brahman says, a menos que uno se lo forme. I just wanted to do it, I am doing it for myself. Brahma dice, lo he querido hacer y por eso lo hago. Para mí vosotros no existís en absoluto. No Brahman, for the Brahman there is no such thing as you consciousness. Para el Brahman no existe la conciencia del tú, I consciousness. solo todo es conciencia del yo. If I move my hand like this, Si yo muevo mi mano así, like this, o de este modo, open my mouth to show my teeth. o abro mi boca para enseñar los dientes, Neither my teeth, my lips, my fingers question me. nada de ello me cuestiona, ni los dientes, ni la lengua, Your fingers, your teeth. ni la boca. Lo mismo con vuestros dientes, boca y labios, porque todo es parte de vosotros y no sentís que nada son algo separado de vosotros, sino que sois vosotros mismos una existencia una. And all this is form. El Brahma es uno y todo esto es su cuerpo, su forma. El universo es su cuerpo. Tomemos esta clave y hagamos las cosas de la misma manera. Así estaremos haciendo el Brahma Yajna. Lo mismo hacen los devas. So, if you follow what devas do, De modo que si hacemos lo que hacen los you are devas, still following the Brahman only. lo único que estamos siguiendo es al Brahman. Because they do work Porque ellos trabajan impersonal. impersonalmente. No tienen motivo personal. Os dije Deva, cómo los devas, when they develop personal motive, cuando tienen un motivo personal, got rectified by Lord Krishna. como un deva cuando tuvo motivo personal, fue rectificado por Krishna, So it's the same law. el Señor. Es la misma ley, The senses do. pues, con lo que hacen los sentidos. The tongue consistently La lengua what is salt, what is sugar. consistentemente nos enseña qué es salado, qué es dulce. It is not inconsistent and does not make mistake. No es inconsistente y no se equivoca tampoco. How is it benefited if we eat sugar? ¿Y de qué modo se beneficia si comemos azúcar Eat salt. o si comemos sal? Impersonal act. Su acto es impersonal. So likewise,
Así You are required to see the impersonality of action. es necesario que veamos la impersonalidad de la acción, Ya, lo que se llama Veda. en los Vedas yajna. Whereas you work for the benefit of others, En la medida en que trabajemos en beneficio de los demás no personal motive, y no tengamos motivos personales, joy is yours. la alegría será toda nuestra. Joyful. Si no estamos alegres, Means your actions signif- not reach to that state of awareness. significa que nuestras acciones no han alcanzado ese estado de consciencia. You can't be No podemos following the path of knowledge seguir el sendero del conocimiento and sorrowful. y estar tristes. Together. Cosas no van juntas, estas cosas, Because you are not looking for anything for you. porque no estamos buscando nada para nosotros, You always look for others' welfare. sino que buscamos el beneficio de los demás, So that is how 24 el, and 25. el bienestar de los demás. Así, la estrofa 24 Brahma Yajna, y, Daiva Yajna. y 25 hablan del Brahma Yajna y del 26th stanza. Devya Yajna. Luego la estrofa Of Yajna to be done. 26 habla de hacer el Yajna To the five senses. a través de los 5 sentidos. This is what I have covered Esto es lo que ya he dicho in previous class. en las clases anteriores. Now today Ahora, hoy, we come to hemos llegado the Yajna relating to a- mind. al Yajna Mano Yajna. de la mente, Mano Yajna. As I said in the last class, Como dije en la primera when you see people, clase, cuando vemos a la gente a través de los ojos, besides the worldly understanding of the people, además de entender a la gente como se suele hacer know that you are seeing the form of God. mundanamente, hemos de ver que estamos viendo Likewise, when you listen, la forma de Dios. Así, besides listening to the worldly understanding, cuando escuchamos, además de entender las cosas a nivel mundano, to the sound, hemos de escuchar el sonido, which is the basis que es la base for all the speech. de todo lo que se habla. And the sound has its basis Y el sonido in the exhalation. tiene su base en la exhalación. People speak when they exhale. La gente habla cuando exhala, So get associated with the respiration. de modo que asociémonos People speak. con la respiración cuando la gente Pulsation. habla y lleguemos a la pulsación. This is what is called occult seeing. Esto es lo que se llama ver Occult listening. ocultamente, A person escuchar ocultamente. don't feel while you feel his name, his nationality, his gender, you would also feel he has a manifestation of that. Primero, cuando veamos o escuchemos a una persona, escuchémosla como una manifestación de aquello, y después como su nombre y su nacionalidad, etcétera. Eso es lo que se llama la visión interna. That is what is also called Anta Ikshana. Eso es lo que se llama también anta Able to ik- ikshana, ser capaz de ver a través o ver listen, internamente. you should be able to listen through. Así también, cuando escuchemos, hemos de ser capaces de escuchar The sounds uttered both by others. a través, es decir, que a través Take their peripheral meaning. de los sonidos que dicen otros, Go through. aparte de quedarnos con su sentido periférico, The whole process as to how sound is produced. analizaremos todo el proceso de cómo se produce el sonido. Listening to that. Entonces estaremos escuchando aquello Likewise, when you taste. y lo mismo cuando degustamos, que estamos gustando, que estamos degustando. Don't think it's idli sambar, No creéis que es el idli o el sambar o el dosha o la mantequilla o la papaya, etcétera. it's okay. It is Sí. the worldly understanding. Está bien, así se entiende según el mundo, But essentially it is that. pero es en esencia aquello. Annam brahmeti vyajana yad vrandam. The student is told by the teacher, El estudiante le dice al maestro, be aware that the food you eat is nothing but Brahman. sé consciente de que la comida que comes no es sino Brahman. Take to this consecration. Acepta esta consagración. So like that, in the Upanishad, Así, en los Upanishads they let you know the occult basis for all the paths. nos enseñan cuál es la base oculta de todo lo que se ha formado. You would only touch De modo que a través de todos los sentidos solo tocaremos
al Brahman, in the objectivity. en la objetividad. When you touch people, Cuando toquemos a la gente, whom are you touching? ¿a quién estamos tocando? Carry the second understanding also. Tengamos también el segundo entendimiento. Don't think you are touching your fiancé ¿No crees que estamos or the other gender? tocando a nuestra novia Understanding remains only at the sensuous level. o al otro género? Porque entonces, si es así, nuestra comprensión se queda solo a nivel sensual. Touch them with the sense of the one reality. Toquémoslo Then it con, is occult touch, con el sentido de la realidad oculta. causes healing. Entonces será algo que producirá sanación. You have to learn these sciences separately. No tenemos que aprender estas ciencias por separado. To learn them separately is only a glamour. Creer que podemos aprenderlas por separado es solo Load of it. un espejismo. You will never get it. That way you will never get the occult sciences. De ese modo nunca comprenderemos las ciencias The occult ocultas. sciences are of your Lord. Si las ciencias ocultas estarán You see the one in that which you do. con nosotros cuando vemos al uno en todo lo que hacemos. That's the most important point. Ese es el punto más importante Which the Lord speaks. del que habla el Señor. If you ignore me and learn science, Si me ignoráis a mí y aprendéis la ciencia you will never get the knowledge. o el conocimiento, nunca recibiréis el conocimiento. Know that the tree is a principle. Habéis de saber que el árbol como principio In the roots, existe en las raíces, en el tronco, branches, en las ramas in the stems, y en las ramas más tiernas, en los tallos, así como en los frutos. every part of it is tree. Toda parte de él es árbol No part of it exclusively is the tree. y no hay parte de él que sea árbol en exclusiva. So see me in De all modo que in all the wisdom exercises. veme a mí en todos los ejercicios de sabiduría, entonces llegarás a mí In my synthesis, y estarás en mi síntesis. knowledge unfolds from within. Entonces si el conocimiento se desplegará desde dentro Path of synthesis de ti. El sendero created upon Brahman. de la síntesis exige que ideemos See the same Brahman working as the Devas. sobre el Brahman, así veremos que es el Brahman el que trabaja Same Brahman working in you, a través de los devas, a través de nosotros, working in your senses. a través de nuestros sentidos, They provide you the way. y ellos nos proporcionan el camino para llegar a él. You see the one in all. Si vemos al uno en todo. One has no name. Ese uno no tiene nombre. Krishna does not name what is me. Krishna no define o no nombra Does not name what is I am. lo que es yo, no define lo que es yo soy. Me. Es yo soy en yo, en mí. Same is the case when the one spoke to Moses. Lo mismo es Same is the case cuando el uno when le habló a Moisés, y lo mismo es cuando Jesús se refería a él. religions and cults are formed when we do not reach up to this and then stop halfway with some names and some forms. Las religiones y los cultos se forman cuando no llegamos hasta él y nos quedamos con ciertos ritos y ciertas formas, a medio camino. All the five senses Así pues, a través de los cinco not sentidos, only perceive the worldly comprehension, no solo percibimos la comprensión also supplemented with the mundana, sino que también la, occult comprehension. la complementamos con la comprensión ocultista. Then slowly your senses Entonces, poco a poco nuestros sentidos get purified se purifican and can be aligned as between them. y pueden alinearse entre sí. And that is what is called Y eso es a lo que se llama a synthesized mind, una mente sintetizada, through whom the senses function a través de la que los sentidos pueden in a regulated manner. actuar de una forma regulada. Senses are in agreement. Todos los sentidos estarán de acuerdo They are together in the mind. y están juntos en la mente. Mind Solo la mente that diverts es la que itself into these five channels. se difiere y se distrae a través de esos cinco canales. And when mind is pure, Cuando la mente es pura, through this exercise of the senses, a través de estos ejercicios de los sentidos, will it reflects into the world. la mente se refleja a voluntad en el mundo. And when there is no need to reflect itself, Y cuando no hay necesidad de que se refleje, carries no impressions in it. no tiene ninguna impresión en ella. There is no impression of anything. No tiene impresión de nada And is stand inward. y se vuelve hacia adentro. And
y dentro está el alma, The source light is reflected on it. y sobre ella se refleja la luz del alma. When the source light is reflected on the mind that turned inward, Cuando la luz del alma se refleja sobre la mente que se ha vuelto hacia adentro, transforms itself into buddhi, se convierte a sí misma en Buddhi, because the inherent quality of the soul is light, porque la cualidad inherente del alma es la luz, and love and will. así como amor y These are voluntad. the things that get reflected on the mind, Estas son las cosas que se reflejarán remains unaffected. en la mente que no queda afectada The memories of the outer world. por las memorias del mundo de fuera. The memories of the outer world remain with you. La memoria del mundo de fuera When you have not trained your senses, quedarán en nosotros cuando no hayamos entrenados occurred experience. nuestros sentidos en la experiencia ocultista. You are required to see beyond what you see. Se requiere que veamos más allá de lo que vemos, que escuchemos más allá de lo que escuchamos, Experience the taste beyond que experimentemos el gusto what you define as the dish. más allá de lo que definimos como plato, Experience the touch beyond que experimentemos el tacto understanding of o el contacto mutual attraction. más allá de lo que entendemos como atracción mutua. You are verily interacting with Brahman. Estamos en verdad interrelacionándonos con Brahman. That's what Vasudeva says. Eso es lo que dice el maestro, y que transactuemos luz en forma de alegría. Verily it is only transaction with the light. En verdad, esto solo Problem is we don't make this application. una transacción con luz, pero no hacemos Hence at every point we are knocked down. esto, y por eso en cada momento This is the only true way quedamos caos. to reach synthesis. Pero esta es la única manera de llegar a la síntesis Stand on the peak of knowledge. y estar en la cumbre del Start conocimiento. collecting some bits and pieces No of se knowledge. trata de coleccionar aquí y acullá trozos de conocimiento, esta terapia, aquella otra, esta curación, aquella otra, este yoga, el otro yoga, This mantra, that mantra. este mantra, aquel otro mantra. All are known at once. Todos son conocidos With facility you can walk into any branch of wisdom. al mismo tiempo y uno puede entrar en una rama u otra You have seen the clue of the whole. con facilidad porque habremos visto la clave del todo. So, to find this soul and to associate with it, Por eso encontrar el alma y, this specific path y asociarse con ella is given by tiene un sendero Patanjali específico and also Bhagavad que nos ha dado Patanjali y también el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita gives El Bhagavad Gita approach da that exists ever since the advent of humanity on the planet. variedades de acercamientos tal y como existen desde que existe la humanidad Whichever way you like. en el planeta. Podemos escoger Reach the synthesis, el modo que más nos guste, and from that synthesis, pero lleguemos a esa síntesis y desde ella we can descend into any branch of knowledge. podemos descender hasta cualquier rama de conocimiento. So this the process En el proceso of your right application of the senses, de nuestro aplicarnos correctamente a los sentidos, adquirimos una mente pura. we say clean mind, an open heart. Decimos mente limpia, corazón abierto. How do you get a clean mind? Como tenemos una mente limpia, No one will come and brush it up. nadie va a venir a cepillarla. There's no master duster No hay ningún who maestro will come and dust your mind. que quite el polvo y que venga a quitar el polvo Technology to dust it. de nuestra mente. Nosotros tenemos una tecnología We have to dust it. para echarle polvo A clean mind. y somos nosotros los que la tenemos This is the one in all. que quitárselo. Si queremos quitar el polvo de la mente, In the morning, necesariamente tenemos in the night. que haber al uno en todo, As we have seen. y desde que nos levantamos We have missed. hasta que nos acostamos hemos de ver As we have experienced. cuántas veces le hemos experimentado, We have missed. cuántas veces se nos ha escapado verlo. Al principio Seeing is almost there. no solemos ver We work upon it. y vemos muy poco, pero poco a poco empezamos a verlo más. Ese es el sendero correcto por el que nuestra mente queda limpia. Y cuando la mente queda limpia, el alma brilla, la luz brilla, ¿verdad? Y no solo There is nothing personal. para nuestra experiencia personal, porque Henceforth to the outer earth, no hay nada personal, sino que brilla también a través the Manoyajna is done. de fuera.
Así se hace el Manu Yajna, el sacrificio Sacrifice of the mind is to lose the mind. de la mente. La gente cree que hacer sacrificio de la mente es perder la mente y la gente tiene miedo a perderla. And ignorantly they say, E ignorantemente they suggest methods dice que en Oriente se sugieren métodos para perder la mente y que no hemos de entrar en ellos. not losing mind. No se trata de perder la mente, sino Impurities that are accumulated de perder, are the mirror of the mind. sino se trata de perder las impurezas que se acumulan sobre el espejo de la mente. ¿Qué es la mente? There is no organ called as mind. No hay ningún órgano en el cuerpo que se identifique como mente. The mental sense started finding out if there is what is called mind. That is it. Mind is not in existence. La mente no existe en nosotros como una cosa concreta, en un órgano, A facility to reflect. sino que es solo una facilidad para reflejar. It is there. Está, Wish to reflect to the outer. existe cuando queremos reflejar algo hacia afuera. And if you keep your reflecting principle in order, Y si mantenemos nuestro principio reflector en orden, I spoke of this when I spoke of Sri Suktam Chandra. hablé de esto cuando hablé del Sri Suktam All reflections. Chandran, dije, es todo reflejo. In all planes it is the reflecting of the higher to the lower. En todos los planos es reflejo de lo superior en lo Downwards y- there is the reflection of the inferior. En la creación el reflejo es de arriba hacia abajo. below upwards it is receiving information. Desde abajo hacia arriba es recibir información. Downwards it flows the great energy. Desde arriba hacia abajo son las energías que fluyen. In our case, En cualquier caso, we receive from below upwards, recibimos desde abajo from the outer into our hacia arriba, es decir, de lo de fuera en nosotros, by y quedamos afectados por ello. our mirror. En nuestro espejo That is permanent message of images. tiene el mensaje permanente de imágenes. And the mind carries images. Y la mente, cuando tiene imágenes, Cannot reflect anything else. no puede reflejar nada más. It's like a written paper Es como un papel escrito or written slate. o una pizarra escrita. Wipe it out. A menos que la borremos, Can't write anything else. no podemos volver a escribir nada nuevo. So the process of clean mind is nothing but De modo que el proceso de una mente limpia the impression no consiste sino of the mind. en borrar las impresiones de la mente de los acontecimientos pasados. Va a hacerla limpia, Make it clean. a The lim- present limpiarla but para is que well reflected and done. se refleje bien y se haga bien el trabajo actual. That's why Por eso, people whose mind is engaged la gente cuya mente está ocupada with past things, past con places, cosas, past persons, lugares o personas del pasado without purpose, sin propósito, is not a clean state of mind. no es una pantalla limpia de, That men- clean state comes. de la mente. Esa pantalla See that which is reflected on the mind as the image of God. la tendremos si vemos todo lo que se refleja en nuestra mente como imagen de Dios. Suppose Supongamos some persons, que hay your personas liking to some person is bothering in your mind. que el que nos gusten ciertas personas nos preocupa en nuestra mente, cosa común. People are interested in others' wives or others' husbands. Por ejemplo, hay gente a quien le interesa en este Kali Yuga a las mujeres, la mujer o los maridos de otras personas, o en lo que tienen los otros, o en la buena fama que disfrutan los otros. And that bothers us. Y eso le preocupa a uno, nos In all preocupa. those cases, what are we to do? En todos esos casos, ¿qué tenemos que hacer? Which is bothering you in your mind? Pues lo que nos preocupa en nuestra mente, As a person, como ya sea as una persona property, o una propiedad or as an event, o con un acontecimiento, see that it is hemos de verlo the one. como al uno, Is that one only in this form. viendo que es el uno en esa forma. Then this is burned. Entonces esto se quema. That is what he says. Esto es lo que él dice, You have to put it in the fire. que tenemos que arrojar al fuego. All your impressions, Todas nuestras impresiones put them in the fire of Brahman. hemos de ponerlas en el fuego de Brahman. That impressions and images are all absorbed. Entonces todas esas impresiones e imágenes Fire absorbs everything.
quedan fundidas porque el fuego lo funde todo, lo absorbe todo. Atma Sanjama Mayo Atma Sanjama Mayo Agno Yukpati. This is how we can burn up Así podemos quemar the bothering impressions, por completo las impresiones que nos preocupan, the bothering opinions. las opiniones que nos preocupan. But you can put a fire also, Y si es necesario podemos hacer un fuego también, mirarlo, visualizing that it is the form of Brahma, visualizando que es la forma de Brahman, and submit all your bothering thoughts to it. someter o entregar todos los pensamientos This is your mind. que nos preocupan o que nos tienen ocupados. Here, he says, Así limpiar Agni nuestra mente, is the porque dice form of Brahma. el Agni, que es la manifestación directa de Brahman, You just submit all your impressions arising out of your five senses. a él entreguémosle todas nuestras impresiones de los 5 sentidos. Impressions which are bothering you, impressions which keep you elevated. Las impresiones que nos preocupan o que nos ocupan, no las impresiones que nos elevan. Then you realize Entonces, that what is bothering you is only comprenderemos de que lo que nos preocupa to learn that particular step. es únicamente una ilusión para hacernos aprender ese paso particular. He says Sarvani Indriya Karmani. Y así dice Sarvani Indriya Karmani. Atma Sanyama Agno Yukpati. Just put it in that fire. Simplemente pongámoslos en ese fuego del Brahman. Then you're washed. Entonces quedamos lavados en nuestra mente. Then you don't carry no more your bother Y así ya no estaremos preocupados más thoughts por pensamientos which are not in tune with the spiritual instruction. que no están en sintonía con las instrucciones de las Escrituras. This is the way of purification Este es el modo de purificación that can be done as an yajna of the mind. que puede realizarse como un yajna What is the mind that de, is burned here? de la mente. ¿A qué mente nos referimos aquí? ¿Cuál es la, Reflecting principle of cuál the es, mind. cuál es la mente que se quema? No el, Impurities that are accumulated on the mind. no el principio reflector de la mente, sino All just burned up. las impurezas que tiene la mente. Esas son las que se quema, We burn up all the debris of the world once in a way. como, así como quemamos todos los desechos. We can do this burning process. Podemos hacer este proceso Fire ritual. de quemar con todo Every meditation. ritual de fuego o en toda meditación. That's how this yajna is carried out. Así se realiza este yajna. This is the straight way of doing it. Esta es la manera directa de hacerlo. Other ways of doing it. Hay otras maneras también de hacerlo. It is also said that También se dice pursue with your eye the light. que, que percibamos con nuestro ojo la luz aquí en el centro del entrecejo. You think of a double sound Que pensemos en un doble sonido like soha. como Soham Suppose the sound is happening as a pulsating in the brow center. y que nos propongamos que este sonido está pulsando en el centro del entrecejo Direct your ear y dirijamos one. y que dirijamos nuestro oído también hacia ese punto. And you attach your tongue to the upper palate Pegando la lengua a la parte superior del paladar, and ensure that the sound is uttered both mentally asegurándonos de que el sonido así sea pronunciado mentalmente. and you can smell the fragrance of the light and the area relating to the brow center. Y podemos oler e incluso la luz del área From the brow center. del centro que emana el centro del entrecejo. Tanta fragancia surge Feel de él tender y sentir touch of the resonance of the pulsation el contacto suave y tierno de la resonancia de la pulsación and enjoy. y disfrutar de ello. This is how all the five senses are required to be brought Así es necesario to the light of the brow center. traer a todos los sentidos a la luz del centro del entrecejo. Y en, Is the solar fire. y en esa luz, que es el fuego solar, All the senses are purified. todos los sentidos se purifican. And mind is nothing but La mente aggregate of the five senses. no es sino una suma de los 5 sentidos. Hence the mind is purified. Y por eso así queda purificada la mente. A purified mind Una mente purificada would work in tune with the law.
trabaja en sintonía con la ley and work in terms of impersonal service. y trabaja haciendo un servicio impersonal. This is how the yajna related to mind is conducted. Así se realiza el yajna en relación con la mente. Then there is another yajna. Después One of them. se sugiere otro yajna. Podemos hacer cualquiera de ellos. To the Este spirit. yajna del que hablo ahora se refiere a la respiración.